Regresamos al pulso de la noticia. Como les decíamos antes de la pausa, estamos en nuestros estudios con la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, quien está de visita, por cierto, en nuestra región, en nuestra ciudad. Ha estado también en Puerto Varas, así que, ministra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Un gusto de estar acá, en la región. Ha tenido hartas actividades y comencemos. Cuéntenos cómo le ha ido. Me decía usted hace tiempo que no venía a esta zona, porque estuvo hace unos meses en Purrán, que recordamos. Sí, pero aquí a Puerto Montt, y a Puerto Varas, como 40 años que no iba. La encontré, pero preciosa, qué ciudad más linda. Sí. Y Puerto Montt está, pero una doña ciudad, grande, linda. Así es. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué actividades fueron las más importantes que realizó hoy día? Eso se movió bastante. Sí, lo primero que hicimos fue algo que me encantó, que es certificación de competencias laborales, certificación de buenas prácticas laborales. Nosotros hemos estado fiscalizando mucho, que se cumplan las leyes laborales, que se le paguen las cotizaciones a los trabajadores, que hayan medidas de salud y de higiene en las empresas como corresponde. Pero a la larga, lo que nos gustaría es que en vez de estar fiscalizando todo el tiempo, la gente cumpliera con las leyes, porque sencillamente estén conscientes de que esa es la forma que hay que proceder, cumplir la ley. Y por eso que estamos iniciando una etapa súper importante de tratar de fomentar las buenas prácticas laborales en todas las empresas, grandes, medianas y también pequeñas y microempresas. Porque en la medida que todo el mundo entienda que un trabajador es un ser humano, igual que uno, y que el trabajador entienda que el empleador también es un ser humano, igual que él, que todos en el fondo nos demos cuenta que a la otra persona hay que tratarla con respeto, que hay que tratarla con la dignidad que merece, que hay que cumplir las normas porque eso es lo que corresponde. Yo creo que en realidad tendríamos un país bien distinto, un país donde prime el respeto. Y eso lo estamos tratando de impulsar a través de esta certificación de buenas prácticas laborales, y hoy día tuvimos la alegría de certificar al hotel ese grande, bonito de Puerto Varas. ¿Patagónico fue? El Patagón, sí, Cumbre Patagónica. Sí. Y lo que nos contaban, tanto los dirigentes de los trabajadores como también el empleador, que esto de haber trabajado para certificar las buenas prácticas laborales los había hecho conocerse más, los había hecho escucharse más, entender cuál es el punto de vista del otro, y ellos todos decían que todos habían ganado con este proceso. Así que esto lo queremos empezar a extender ojalá a todo Chile, a muchas empresas, porque Dios quiera que realmente tengamos un país más digno en que todos nos tratemos mejor. Muchas veces, ministra, le pregunto respecto de lo que son los sindicatos que se crean en las empresas, instituciones, y muchas veces se ve como el sindicato contra la empresa o el trabajador contra la empresa contra el trabajador, siendo que son parte de un universo conjunto, digamos. Sí. En ese sentido, lo que usted dice de ir construyendo algo que, bueno, quizás no se ha hecho bien antes, pero construir estas confianzas, porque en definitiva se potencia el trabajo conjunto. Por cierto, se potencia la empresa, pero por cierto también se potencia el trabajo de los empleados. Fíjate, Claudio, que uno pasa mucho más tiempo en el trabajo que con la familia, que en la casa, mucho más. Y cuando un trabajador siente que lo tratan bien y que lo escuchan y que lo respetan, es un trabajador que viene más contento a trabajar y que rinde mucho más. Yo con todas las empresas que he conversado y que han invertido en esto de las buenas prácticas laborales me dicen que al final resulta siendo un buen negocio. Pero sobre todo esto de construir confianza significa que todo el mundo ande más contento. Y la gente que está más contenta produce mejor. Entonces, pero además vive mejor, que es lo más importante. Entonces, esto de ir construyendo estas relaciones que eran en contra, eran propios de los años 50, de los años 60. Pero hoy día, que nuestro país es muy abierto, que tenemos competencia de la China, de la India, del Perú, de Vietnam, en todas partes estamos, ¿no es cierto?, teniendo competencia. La verdad es que lo que se requiere es una relación entre el empleador y el trabajador que sea de cómo podemos mejorar las cosas, cómo yo te trato bien a ti, cómo tú me tratas bien a mí, cómo entre todos vamos siendo una empresa mejor, más digna, más competitiva, pero también que trate mejor a sus trabajadores. Está cambiando totalmente la forma de conversar con los sindicatos y eso es lo que queremos potenciar. Sin embargo, igual hay que fiscalizar. Absolutamente. Y reconociendo las fiscalizaciones, lo conversábamos fuera de cámara, que ustedes han hecho, se le ha visto ahí donde yo decía las papas queman, fiscalizando. Y mañana voy a fiscalizar. Y mañana van a fiscalizar aquí en Puerto Montt. No vamos a decir dónde, pero van a fiscalizar. Así es. Sin embargo, han habido dos casos
casi emblemáticos en este último tiempo, que nos hacen recordar muchas de las denuncias que sufría o que tenía encima la industria salmonera aquí en la zona, donde por ejemplo se decía que a las trabajadoras se les hacía usar pañales para que no fueran al baño, las condiciones laborales de frío en que tenían que actuar, por tanto problemas de salud. Y ahora hace recordar estos casos de trabajadores extranjeros que han sido degradados como Así humanos es. realmente. Sí, eso me imagino así que han es. sido dos heridas muy profundas. Tú no sabes cómo me ha dolido. Lo sé, por eso se lo Es pregunto. una cosa que uno no puede entender. Cómo un ser humano puede tener a otro ser humano en esas condiciones. No lo puedo entender. Porque la verdad es que cuando tú ves la comida que tenían, dónde dormían, que no tenían agua potable, que no había un baño cerca, tú dices, ¿cómo puede suceder esto en Chile en el año 2011? Porque uno lo podría entender a lo mejor en el 1800 o en el 1600, pero no en el 2011. Eso no era en casi Chile. esclavismo. Mira, yo te juro que quedé tan choqueada y tan dolida. Y por eso que yo he tratado de darle a este ministerio un sello muy fuerte de la fiscalización. Y yo estoy ahí junto con la Dirección del Trabajo y siempre pido a la gente, y ahora lo quiero pedir de nuevo, si usted sabe de algún lugar donde se están violando los derechos de los trabajadores de esa manera, por favor llámenos, llame a la Dirección del Trabajo. No es necesario que usted dé su nombre, puede ser en forma anónima, pero por ejemplo el caso de los peruanos que estaban en la frutilla, lo supimos porque un ser humano de buen corazón llamó a la PDI y ahí los pillamos. Entonces realmente yo quiero decir, nosotros estamos aumentando el número de fiscalizadores en la Dirección del Trabajo, estamos modernizando la Dirección del Trabajo. Ayer creo que recibieron como 12 autos nuevos para salir a fiscalizar. O sea, estamos tratando de darle... Pero al final, si la ciudadanía nos colabora, en realidad nos hace mucho más eficientes. O sea, por eso que les pido de verdad a la ciudadanía que nos colabore. Estamos en una campaña de que se cuide a los trabajadores, se cuide su salud, su seguridad, se respeten sus derechos, se paguen las cotizaciones, porque es lo mínimo que corresponde. Ministra, en términos regionales, la región de los lagos es la que tiene menor tasa de desempleo, Así casi es. pleno empleo, 3,7%, y esto ha sido una constante en los últimos meses. Sí. Sin embargo, por ejemplo, hoy día la expresidenta Michelle Bachelet en la OIT dijo que efectivamente una cosa es tener trabajo, pero que no todas las personas que tienen trabajo logran salir de la pobreza por la calidad de los salarios que entregan esos trabajos. Una cosa, decía ella, es tener trabajo y otra cosa es qué calidad de trabajo es el que se está entregando. En ese sentido le pregunto, estas cifras, primero, de tener bajo desempleo en el país y en esta región en especial, va acompañada también de ir buscando mejoras salariales, mejoras en la calidad del trabajo, como usted dice, porque nos han dicho, y ya lo sabemos, que Chile presenta cifras de $15.000 promedio per cápita, ¿verdad? Hemos llegado a ese estándar. Pero siempre a uno le preguntan, bueno, ¿quién gana esos $15.000? Es un promedio como, no sé si decirlo algo mentiroso en el sentido de que las cifras también nos dicen que más del 60% de los chilenos ganan menos de 300.000 pesos. Mira, en primer lugar, es mejor tener algún trabajo que no tener nada. Porque, por ejemplo, a veces los salarios son bajos, pero si ya trabajan 2 personas en la familia, ya se las pueden arreglar. Por lo tanto, siempre es mejor tener algún trabajo que no tener nada. Sin embargo, nosotros aspiramos efectivamente a que los trabajos sean de mejor calidad y mejor pagados. Y eso se logra solamente con 2 cosas. Más educación y más capacitación. Porque no sacamos nada con aumentar artificialmente por ley los salarios. Por ejemplo, muchos call centers que antes trabajaban en Chile, ahora se han ido a instalar a Perú. Sí, a Colombia. Y a Colombia, o a Bolivia. ¿Por qué? Porque allá el salario mínimo es mucho menor que acá. Entonces tengamos claro que si nosotros vamos aumentando muy fuertemente el salario mínimo, lo único que vamos a lograr es que algunas industrias se trasladen a otros países. Por ejemplo, en la 4ª región, en la región de Coquimbo, todo el pueblo de Tongoy vivía de la industria del ostión. Hoy día gran parte de esa industria se fue a Perú también, porque es más barato. Yo lo conozco muy bien y lo sufrí mucho. Entonces, la verdad es que no es cosa de aumentar los sueldos vía leyes, ni tampoco solamente vía negociaciones sindicales. Los mejores sueldos tienen que ir acompañados también de producir mejor y más.
Y eso se logra con educación y con capacitación. Y por eso que estoy haciendo una reforma absoluta en el CENSE. Porque nos hemos dado cuenta que en el CENSE nos gastamos casi 400 millones de dólares al año y la gran parte de la plata queda en las OTEC y en las OTIC. Y muchos trabajadores me dicen, ¿sabe qué más? El señor que me vino a hacer clases sabía menos que yo. Que son los intermediarios que hacen las clases. Exacto. Entonces, la verdad es que nosotros queremos hacer capacitaciones más largas, de mucho mayor calidad, y que le permitan, por ejemplo, a jóvenes vulnerables, por ejemplo, a mujeres que no encuentran trabajo, por ejemplo, a hombres. Hoy día estaba con un dirigente de la construcción y nos decía, mire señora, personas como yo que tengo 58 años, yo estoy bien, quiero trabajar, no me dan empleo. Entonces yo le decía, mire, a lo mejor si usted tuviera que acarrear sacos, claro, yo no lo contrataría, pero si usted es un carpintero, ¿por qué no lo voy a contratar si tiene 58 años? Cuando es un trabajo que requiere de destreza, que requiere de experiencia y de una persona muy responsable. Entonces, quedamos con ellos en que íbamos a conversar con las empresas para ver cómo podemos ir capacitando a gente que hoy día tiene empleos de baja calidad, de bajas remuneraciones, para que puedan ir mejorando en la escala y para aquellos que no encuentran empleo también puedan encontrar un empleo. Así que yo estoy tratando realmente, y en esto quiero agradecer, hay una comisión Larrañaga, donde la mayoría de la gente en esa comisión no votó por nosotros, la mayoría son gente muy, muy buena que quiere un Chile mejor, igual que la mayoría de la gente de buena onda, y con ellos estamos trabajando para ver cómo modernizamos el CENSE y cómo realmente eso le llega al trabajador en términos de mejor empleabilidad y también en términos de mejores remuneraciones. Así que ahora, estamos trabajando firme en eso. Sí. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con las proyecciones, sí. Se dice puede ser un año bastante difícil el próximo en términos económicos a nivel mundial. El presidente Piñera lo ha dicho, no somos inmunes. Y cada vez que ha hablado del tema, con un poquito más de pesimismo. Sí. El Banco Central lo mismo, organizaciones internacionales también han bajado el posible crecimiento económico a un 4,2 de Chile. En ese sentido, ¿cómo se proyecta el términos laborales? Porque, claro, tenemos muy buenas cifras hoy día, sí, pero también podría aumentar el desempleo producto de esta posible crisis mundial. Yo creo que la crisis se nos viene encima. Yo soy pesimista, desgraciadamente. Acuérdese que yo fui de las primeras a empezar a hablar acá de la crisis esta que se nos venía encima hace 4 o 5 meses atrás. Y me criticaron en ese minuto, pero usted ve que de verdad se está viniendo encima. Ahora, obviamente que nuestra principal preocupación es que no se pierdan empleo. Por eso que me llamó tanto la atención que los parlamentarios de la concertación encontraran poco el reajuste del 5% para el sector público, cuando en realidad el próximo año nuestra principal preocupación va a ser cómo le damos empleo a los chilenos. Y ellos querían reajustes de remuneraciones muy fuertes para gente que en general no pierde el empleo, porque en el sector público usted tiene el empleo como un poquito más asegurado que en el sector privado que sufre las consecuencias. Así que esto es algo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Y que además, con el reajuste del sector público se reajustan varios otros presupuestos. ¿Se ocupa ese mismo reajuste? Se ocupa ese mismo reajuste para muchas otras cosas. Y quiero señalar además que ese menos dinero que nos queda, mientras más se gasta la plata en eso, menos dinero nos queda para preocuparnos de la gente que pueda estar desempleada el próximo año. Entonces, para nosotros, lejos, lo más importante es tratar de cuidar el empleo lo más posible, porque hoy día me encontré con gente que había trabajado en el salmón y que después del virus quedó cesante y no han podido pagar los créditos y están en DICOM, y usted sabe todo el drama que viene de eso. Entonces, realmente hay pocas cosas que le afecten más a una familia que se pierda el empleo. Por eso que para nosotros este es un tema de primerísima prioridad. Ahora, en ese sentido, en términos políticos, el gobierno pasó por, digamos, una crisis por el tema educacional, donde las encuestas bajaron mucho, se está repuntando, están volviendo a los números más normales, podríamos decir. ¿Cómo se proyecta aquello con un año donde, por ejemplo, los estudiantes ya han anunciado movilizaciones, los adversarios están en la moneda, dicen ellos, y en el Parlamento, con una posible crisis económica, con una campaña política por las elecciones municipales? Usted que ha sido como catalogada de las ministras políticas y que por algo llegó del Senado al gabinete, ¿cómo se proyecta aquello? Yo creo que van a seguir habiendo movilizaciones estudiantiles durante muchísimo tiempo, varios años, pero creo que van a ser cada vez
con menor concurrencia y cada vez más violentas. Y por lo tanto no van a tener la adhesión ciudadana que sí tenían al principio. En segundo lugar, si la gente ve que la principal preocupación de un país es que la gente no pierda su empleo por una crisis internacional, yo creo que la gente va a ver con muy malos ojos que se siga pidiendo y se siga pidiendo y se siga pidiendo para los universitarios, cuando en realidad va a haber mucha gente que a lo mejor no va a tener empleo. Por eso que yo creo que las movilizaciones van a seguir, pero claramente yo creo no van a tener la misma grado de adhesión y de simpatía ciudadana que sí tuvieron al comienzo. Creo que eso ya se ha ido debilitando. Creo que la gente, la ciudadanía en general, encontró que habían ido demasiado lejos. Y además toda esta violencia, esta cosa, por ejemplo, que se tomaban los liceos, destruían todo adentro, destruían laboratorio, en una parte hubo hasta un incendio, tomatinas adentro. Entonces, me acuerdo de una universidad, un colegio, en que tenían pegadas las sillas y las mesas en el techo. Yo creo que los chilenos no ven con mucha simpatía eso, porque en el fondo los chilenos saben que todos esos colegios se han pagado con nuestros impuestos. Entonces, cuando los destruyen, yo creo que a la gente le da rabia. Quiero hacer una pregunta también del ámbito político que tuve la oportunidad de hacérsela al subsecretario Álvarez, como ex diputado. Usted se la hago como ex senadora. ¿Siente que ha habido demasiado o ha habido obstruccionismo de parte de la Concertación en términos, primero, lo que tiene que ver con lo que fue esta discusión lata del presupuesto, sobre todo por el tema de educación, lo que pasó ahora con el reajuste a los empleados públicos? ¿Ha sido más complejo ahora que ustedes son gobierno que cuando ustedes eran oposición? Porque también se les acusó muchas veces de obstruccionismo, sobre todo en las leyes políticas. Yo no creo que esto sea obstruccionismo. A esta altura yo creo que ya es destrucción. Están dispuestos algunos de ellos, no toda la gente de la Concertación, pero alguna gente de la Concertación, yo creo que les da lo mismo destruir el país con tal de que a nosotros no nos vaya bien como gobierno. Y yo creo que por eso es que la Concertación está tan mal en las encuestas, porque a nosotros hemos bajado como gobierno, claramente. Ahora estamos subiendo, por suerte. Pero está claro que la Concertación está mucho peor que nosotros. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que la ciudadanía no es tonta. Y se da cuenta que en realidad... Porque, ¿qué es lo que quiere la ciudadanía? Quiere vivir mejor. Quiere tener una pega segura. Quiere que sus hijos puedan tener una buena educación, que puedan tener una vida mejor que la de ellos. Pero eso se hace construyendo. Eso no se logra destruyendo. Y por eso que yo creo que la ciudadanía está castigando y va a castigar a los sectores donde ven que lo único que quieren es no a todo. Y con tal de que le vaya mal al gobierno nuestro, están dispuestos también a destruir el país. Yo nunca había visto, estuve 21 años en el Parlamento, nunca había visto una discusión tan agria, tan desagradable, tan perniciosa como la que he visto en los últimos meses. Nunca lo vi, nunca. Y creo que le hace muy mal a nuestro país. Le hace mal al país, dice usted, Sí. y le hace mal a la clase política, porque más allá de la Concertación, la izquierda, la derecha, la alianza, también hay un descrédito, según las mismas encuestas, de la clase política en general. Sí. Y estas peleas que uno termina viendo le siguen haciendo daño, finalmente. Le hacen muchísimo daño. Ahora, creo que lo único que uno puede hacer es trabajar en forma honesta, es tratar de tender puentes. Lo que yo estoy tratando de hacer en el CENSE, por ejemplo, es demostrarle a la gente de la Concertación en la que yo confío, y hay varios de ellos en los que yo confío, les estoy mostrando lo que estamos haciendo. Varias veces hemos tenido reuniones. Esta comisión Larrañaga, ellos han hecho también una exposición. Quiero invitar a un grupo de parlamentarios a ver buenas prácticas de capacitación en otros países. En el fondo quiero que ellos estén permanentemente en la toma de decisiones, que conozcan las cosas que estamos haciendo, porque para mí esto es un tema muy importante. No es un tema para mí importante como mujer, es un tema importante desde el punto de vista de mayor justicia social para el futuro, sí, para nuestro país. Y yo creo que al final la gente de buena voluntad, y hay gente de buena voluntad al final en todas partes, solamente que uno tiene que trabajar eso, yo creo que nos van a acompañar. Pero va a ser un trabajo duro porque hay algunos sectores que están muy negativos, muy negativos. Y ministra, me da mucha pena.
finalmente le vuelvo a hacer alusión a lo que manifestó hoy día la expresidenta Michelle Bachelet en Santiago. Dijo, yo no estoy con traje de candidata presidencial. No estoy en esa aquí en Chile. Le pregunto directamente, usted está muy bien en las encuestas, junto al ministro Alaman, junto al ministro Goldberg. ¿Tiene traje de candidata? ¿Estaría dispuesta a encarnar el proyecto de la alianza para un segundo gobierno? Y en una de esas, enfrentarse posiblemente a la expresidenta Bachelet. Yo lo que quiero, y este es mi deseo más profundo y más... el mayor deseo mío es dedicarme a la educación. Y sobre todo a la educación de gente de escasos recursos. Yo siempre señalo que la gente me ve así ruciecita, bien vestida, y cree que yo he tenido una vida súper regalada. Y yo he tenido una vida muy feliz, con muchas oportunidades, pero cuando nosotros éramos chicos, mi papá era capitán. El sueldo alcanzaba como para 15 días y nosotros éramos 5 hermanos. Yo fui a uno de los mejores colegios en Chile, pero fui becada. Yo tuve clase de piano con una de las mejores profesoras, la mejor profesora de piano de Chile, becada también. Para mí, el tema de que gente de escasos recursos o de clase media tenga oportunidades mediante una buena educación es de las cosas que más me llaman. Por lo tanto, si yo puedo elegir lo que yo quisiera, porque yo creo que cuando usted tiene una persona que tira el carro, que le pone exigencia, que sabe que los niños pueden salir adelante, que pueden rendir más, que les exige, que los acompaña, que los estimula, yo creo que realmente podemos hacer maravillas. Y eso me gustaría hacer. ¿Cambiaría el Ministerio de Educación? ¿Sería a cargo de ese cachito, podríamos decir, no? A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista, desde el Ministerio del Trabajo, también puede cooperar. Sí, yo estoy haciendo mucho por educación. De hecho, estuve una hora completa la semana pasada en Berlín junto con la ministra de Educación alemana, que nos va a ayudar en cómo hacer esta educación en oficios, que puede ser espectacularmente buena. Y con ellos, en el fondo, lo que ella va a venir en febrero a Chile, queremos hacer un intercambio, que ellas nos ayuden para educar bien a gente que lo necesita. Ese es mi deseo más grande y lo puedo hacer desde el Ministerio del Trabajo. En realidad uno lo puede hacer desde cualquier lugar que esté. Sí. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bien en la fiscalización de mañana. Vamos a estar ahí con usted, vamos a acompañarla. Vamos a estar. Gracias. Y bueno, que les vaya muy bien como gobierno, porque en definitiva, si te va bien al gobierno, independiente de cuál sea, le va bien al país. A las familias chilenas. Así que un gusto estar aquí contigo, Claudio, y aprovecho de mandarle muchos cariños a todas las personas que habitan esta maravillosa región de los lagos. Llegamos a Puerto Montt, Puerto Varas, Yanquihue y también a Osorno, que sabemos Osorno, que es donde mi papá nació. Y yo también. Tú también. Tú sabes que está la fundación Adolfo Matei, que es de educación. Sí. Conozco a su padre. Lo conozco. Sí. Yo también. Bueno, ministra, la ministra del Trabajo, Alice Matei, está tarde-noche aquí en el Pulso de la Noticia. Que esté muy bien, ministra, muchas gracias. Que esté muy bien, Claudio, un gusto. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí al Pulso de la Noticia en Vértice TV y también www.vertice.tv.